Hola chicos, bienvenidos una vez más a su clase de historia. Hemos estado viendo el recorrido de esta cadena de la libertad y hemos visto en nuestras dos últimas clases la Biblia en el lenguaje del pueblo y los peregrinos. Pero hoy hablaremos de los patriotas. Entonces, ¿quiénes eran los patriotas? Vamos a irlo desarrollando poco a poco. Los colombianos fuimos colonizados por los españoles. Ellos trajeron una forma de cristianismo no exactamente bíblico, pero también trajeron algunas cosas como la esclavitud, ¿sí? Entonces, como lo hemos hablado en otras ocasiones, ya sabemos que todo lo que tenía que ver con España tenía que ver también con el catolicismo. Entonces, resulta que cuando estas personas llegaron, se generó una desigualdad. El hecho de nacer en América, aunque tus padres fueran españoles, te hacía con menos derechos. Sabemos que obviamente en todo esto estaba la voluntad de Dios y que siempre está su voluntad, pero obviamente después de que todo esto pasó, se generaría la libertad de América de España. Resulta que este movimiento empezó con los criollos. Como ustedes ven allí en esta imagen, los criollos eran una mezcla de las personas nacidas en nuestra nación junto con los españoles. Eso daba unos niños de raza criolla, por así decirlo. Y eran estas personas que estaban también teniendo este problema de desigualdad. Resulta que por ser criollos se tenía y se creía que tenían menos derechos, no podían esperar ningún cargo político, pagaban más impuestos. Y todos los criollos, ¿qué pasó con ellos? Pues resulta que con el tiempo esto generó un distanciamiento. Entonces se generó una especie de pelea por el poder, ¿sí? La revolución de América Latina fue hecha por los criollos, que en unos momentos vamos a hablar de algunos personajes como ellos. Aquí vamos a ver cómo se generaba ese orden según los españoles. Entonces, para ellos, los primeros eran obviamente los españoles, los segundos eran los criollos o mestizos, luego estaban los indios y por último eran los negros y los mulatos. Esta era como la pirámide del orden que ellos tenían en su cabeza. Como les hablaba ahora, la revolución fue guiada por algunos personajes, algunos como Camilo Torres, Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, Antonio Nariño, pero también tenemos la intervención de algunas mujeres como Policarpa Salabarrieta, Antonia Santos, Manuela Beltrán, un personaje también muy importante de nuestra ciudad, que obviamente pues generó esa libertad en nuestra tierra, ¿sí? Que también podemos nombrarlo en todo este proceso de libertad, que es José María Cabal. Entonces, resulta que en las diferentes épocas y en diferentes momentos de nuestra nación, cada una de estas personas ha tenido diferentes visiones de nación, pero aún en medio de todo eso podemos decir que Dios las usó. La revolución empezó porque España se debilitó. Ellos eran los más poderosos del mundo, porque no solamente eran dueños de su nación, sino que también eran dueños de las Américas. Su poder se impuso sobre todas las naciones, sobre el tiempo de la colonia. Sus guerras obviamente eran muy difíciles para nosotros. ¿Por qué? Porque resulta que los impuestos eran los que financiaban esas guerras. Pero resulta que en medio de esto se generó algo muy importante que se llamó el manuscrito del Memorial de Agravios, que fue escrito por Camilo Torres. Pero ¿qué era esto del Memorial de Agravios? Era una carta escrita por Camilo hacia el rey contándole pues qué era lo que estaba pasando, las injusticias, todo aquello que no estaba siendo correcto. Pero resulta que el rey no le prestó atención a Camilo. Entonces Camilo decidió reunirse con varias personas y realizaron el acta de independencia, separándose de España. Esto pasó el 20 de julio de 1810. Y allí también pasó algo que no sé si ustedes han escuchado, que se llama el florero de Llorente, que en realidad no era un florero, sino como un arreglo. Entonces varias personas se juntaron para formar esta revuelta o revolución y se planeó de la siguiente manera. Pues ellos ya estaban cansados del virrey y que les cobraran impuestos a su conveniencia. Esta época, también haciendo un paréntesis, resulta que Napoleón había invadido España, ¿sí? Entonces eso había generado como una especie de distracción que todos ellos aprovecharon
porque el rey estaba prestándole atención a esta situación más que a las mismas cosas que estaban pasando en América, y entonces ellos aprovecharon este momento. Entonces ellos fueron donde Llorente a pedir este florero, y resulta que ellos lo tenían tan bien planeado porque sabían que Llorente les iba a decir que no se los prestaba, y así obtuvieron el pretexto perfecto para empezar esta revuelta. Y esta situación, que en medio de todas las discusiones, los llevó hasta la Plaza de Bolívar y General Oraní un cabildo abierto. Entonces, luego de ese momento empezaron unas peleas entre el mismo pueblo porque no sabía quién iba a gobernar. Algunos pensaban que el rey nuevamente debía gobernarlos y otros pensaban en la libertad. Pero resulta que el rey aprovechó este momento de pelea y mandó un general a gobernar la tierra nuevamente. Y adivinen qué, lo logró. Y entonces, ¿qué hizo? Fusiló a varias personas, entre ellas fusiló a Camilo Torres. Luego llegó algo que conocemos como la Gran Batalla de Boyacá, hecha por Antonio Nariño, Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, que fueron personas que tuvieron gran influencia allí, pero eso lo veremos en una próxima ocasión. Entonces, aquí podemos ver un poquito en el mapa y habla de la independencia que fue recorriendo desde el norte por las entradas principales de los continentes de norte a sur, ¿sí? Y también podemos ver un poquito de los personajes que estábamos nombrando ahora: Francisco de Paula Santander, Simón Bolívar y Antonio Nariño. En la próxima clase les seguiré contando un poquito sobre este tema y cómo después de todo esto se llegó a ese momento llamado la Batalla de Boyacá. Eso nos va a quedar pendiente. Entonces nos vemos en nuestra próxima clase de historia. Un abrazo y chao.